Familia, tengan muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, dándole honra y gloria por todo lo bueno y maravilloso que es en nuestras vidas. Así que en esta hora venimos con lo que es la parábola del sembrador y vamos a leerla en el capítulo 4 de Marcos, aunque esta parábola también se encuentra en el capítulo 13 de Mateo, pero la vamos a tratar de estudiar a través de lo que es el relato del Evangelio de Marcos. Dice así la palabra de Dios, tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial, dice de la siguiente manera. Dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el lugar, y todas las gentes estaban en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. No dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, dio fruto, pues brotó, creció, y produjo 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias Señor, te doy en este momento. Gracias por la oportunidad de vida que nos das. Gracias por un nuevo día que nos regalas, como también gracias por habernos permitido levantar de nuestros lechos, Señor. Te damos honra y gloria por todo lo bueno y maravilloso que eres, porque hasta aquí, Señor, tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros, en los cuales pues hemos permitido reconocerte a ti como nuestro único Salvador personal, y al mismo tiempo pues abrir nuestra mente, nuestro corazón al entendimiento de la palabra, para que sea el poder del Espíritu Santo el que siempre nos guíe para aprender de la misma. Asimismo, Señor, te suplico que seas tú bendiciendo, guardando, protegiendo y sanando a cada uno de nuestros familiares, a cada uno de nuestros hermanos en Cristo, aquellos que han sido operados, Señor, que seas tú, por favor, obrando en sus vidas para que puedan recuperarse lo más pronto posible, y aquellos padres que ahora están igualmente programados para una operación, que seas tú el que guíes la mano, Señor, de cada uno de los médicos que los atenderán, y así, papito lindo, para que puedan salir bien de esas operaciones, así como aquellos, mi Señor, que ahora pues van a ser o ya fueron entrevistados y están esperando una respuesta, Señor, para poder obtener una visa para viajar quizás a Estados Unidos o a cualquier otro país del mundo. Que seas tú, mi Señor, por favor, permitiéndoles esa oportunidad para que puedan viajar, conocer, visitar a sus familiares, y que luego pues puedan regresar a su país de origen. Así que desde ya, Señor, ponemos en tus manos pues a cada uno de nuestros familiares y hermanos en Cristo, en donde quiera que anden, y que seas tú, por favor, Señor, el que obres en cada necesidad, en cada mente, en cada corazón, en cada enfermedad, en cada situación difícil que puedan estar atravesando. Así que desde ya, Señor, nos encomendamos en el hueco de tu mano, para que seas tú, por favor, ayudándonos en nuestras dificultades. Igualmente, Señor, oro por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén. Pongo en tus manos esa nación, Señor, para que tú la sigas guardando, como desde la antigüedad hasta hoy, Señor, has hecho posible que tu pueblo siga existiendo a pesar de la adversidad, porque tú eres un Dios grande y maravilloso, y porque han sido tu pueblo escogido, Señor, los cuales pues aunque te rechazaron, pero tú siempre sigues teniendo misericordia de esa nación y de cada una de las familias que habitan a lo ancho y a lo largo de Israel. Asimismo, Señor, oramos por nuestro país, El Salvador, por nuestras autoridades civiles y militares, y por cada uno de nuestros compatriotas que habitamos a lo ancho y a lo largo de nuestra nación, como también, Señor, por cada uno de nuestros familiares
y cada uno de nuestros compatriotas, hermanos en Cristo, Señor, que se encuentran en el extranjero, que seas tú también guiando sus vidas, sus mentes y sus corazones, y les ayudes, Padre, a poder salir adelante en cualquier situación o circunstancia que ahora estén pasando. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, como decía, vamos ahora a tratar de aprender de lo que esta parábola pues nos está enseñando, ya que recordemos que el Señor, bueno, ya vamos a leer también el propósito de las parábolas, pero lo que podemos entender es que el Señor siempre está, por decirlo así, tratando de dar un mensaje, tratando de ayudarnos a entender su palabra, o tratando pues de que nosotros aprendamos, nos dejemos guiar por Él, la palabra y el Espíritu Santo, para que crezcamos primero en sabiduría o en conocimiento para poder hablar con la sabiduría que el Señor nos da a través de su palabra. Entonces, es por eso, como repito, que el Señor les enseñó a muchos en aquel momento por parábolas o ejemplos, y en este caso estamos hablando del ejemplo del sembrador, algo que el pueblo conocía, como también nosotros podríamos decir, ¿verdad? Que en el campo, pues el agricultor sale al campo, siembra la semilla y luego pues el cuidado que tiene cuando quitan las hierbas que no van a producir nada y que permita que lo que se ha sembrado pueda crecer, dar su flor o dar su fruto, y luego pues la cosecha. Entonces podríamos decir que el Señor espera de nosotros que después que le hemos reconocido a Él como nuestro único Salvador personal y que lo hemos confesado con nuestras bocas y decimos que lo recibimos como nuestro único Salvador personal, así como dice Juan 1:12, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿qué espera el Señor de nosotros? Que también aprendamos de la palabra, o que aprendamos, y quizás aquí podríamos decir, ¿verdad?, observando lo que el mundo hace cuando no creen en su palabra, observando a aquellos que viven una vida licenciosa, sin tomar en cuenta el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, la dirección del Espíritu Santo, y no entender lo que es el mismo mensaje que Él nos ha dado para salvación. Entonces, como digo, enseñanzas en las cuales el Señor vino a darle a la humanidad para que cada uno de nosotros pudiésemos creer en su nombre, pero lamentablemente muchos aún no hemos aprendido de ella, ¿verdad? Y es por eso pues que al leer esta parábola nos damos cuenta del propósito y del por qué el Señor enseña en sí. Hoy les voy a leer lo que dice en Marcos capítulo 4, pero en el lenguaje actual, y pone Él, ¿verdad?, el ejemplo del sembrador, el ejemplo del campesino o el ejemplo del agricultor, o también aprender qué es la semilla. Dice: otro día Jesús estaba enseñando a la orilla del lago de Galilea. Como mucha gente se reunió para escucharlo, Jesús tuvo que subir a una barca y sentarse para hablar desde allí. La gente se quedó de pie en la playa. Dice el versículo 2. Jesús les enseñó muchas cosas por medio de ejemplos y comparaciones. Les puso esta comparación, la del sembrador, la del agricultor. Y dice el 3, escuchen bien esto: un campesino salió a sembrar trigo. En la valera dice que salió a sembrar la semilla, pero no dice qué clase de semilla. Entendemos cuando vemos el trigo, porque allá en aquel entonces pues era lo que más se sembraba, el trigo, como también la cebada, que era el producto que prácticamente conocían los agricultores. O sea que eso era lo que ellos sembraban y cosechaban para poder, digamos, así como hoy en día cuando el agricultor siembra aquí en nuestro país frijol, maíz, o por decirlo así, siembra también semillas de ayote, de pipián, huizquil,
o siembra fruta, árboles frutales, o igual cuando se cosecha un campo, ¿verdad? Para alcanzar, por ejemplo, aquí se cosecha la mora, o sea, la planta que se llama mora. En otros países pues tiene diferentes nombres, pero aquí nosotros lo conocemos como mora, con el cual se pueden hacer muchas, se puede comer o alimentar de muchas maneras, ya sea inclusive licuados como frescos, también se puede hacer con huevo, ¿verdad? Sudadas decimos aquí, le ponen tomate, cebolla, ¿verdad? Y se pone pues con un poquito de aceite y se hace esa cocción, y que luego uno se puede alimentar, la cual tiene grandes beneficios, ¿verdad? Bueno, valga la redundancia, ¿verdad? Que la mora tiene grandes beneficios aún para la salud, igual el chipilín, y por eso decía yo el ayote y todas esas cosas que también se siembran. Ok, entonces Jesús está diciendo, escuchen, les voy a poner este ejemplo, les voy a hablar de esta comparación, porque ustedes conocen cómo el agricultor siembra en la tierra. Y dice en el 3, escuchen bien, esto es un campesino, escuchen esto, un campesino salió a sembrar trigo. Mientras sembraban, algunas semillas cayeron en el camino. Poco después vinieron unos pájaros y se la comieron. ¿Sabe? Esto posiblemente a nosotros, cuando nunca hemos cosechado o nunca hemos hecho, pues como decir aquí, ¿verdad?, una milpa, luego hacer una frijolera, que así se le dice, así se conoce dentro de los cultivos que el agricultor hace. Lo curioso es que aquí no nos dice cómo se siembra el trigo, si se siembra como se siembra el maíz, o se siembra el frijol, o se lanza la semilla. Porque yo una vez aprendí a sembrar ajonjolín, y el ajonjolín tampoco se siembra así, con chuzo decimos nosotros, otros le dicen guisute, que es una herramienta con la cual se siembra, se mete en la tierra, se hace un huequito y ahí se mete la semilla, y luego pues se va tapando. O sea, a veces hay que patearla con el zapato, con el pie, para que la semilla no quede al descubierto. Pues el ajonjolín no se siembra de esa manera, sino que se lanza al campo, y a donde caiga la semilla, pues el sembrador espera que brote esa semilla. Posiblemente el trigo también se siembre de la misma manera, porque cuando dice, mientras sembrabas, algunas semillas cayeron en el camino, o sea, que se lanza la semilla, así como el ajonjolín aquí en El Salvador. Entonces posiblemente el trigo también así, de esa manera se siembra. Entonces, que no hay una dirección directa para sembrar esa semilla. Eso es lo que podemos aprender también de la parábola, que cuando el Señor dice, ¿verdad?, que mientras sembraba, algunas semillas cayeron en el camino, poco después vinieron unos pájaros y se la comieron. Y aquí es donde entra la enseñanza, es donde entra el mensaje que nuestro Señor nos está diciendo, porque ya vamos a aprender que la semilla es la palabra, y el que siembra es quien vino a sembrar inicialmente la semilla aquí al mundo, ¿verdad?, a la tierra, es nuestro Señor Jesucristo, que trajo el mensaje de la salvación, que trajo el mensaje para la vida eterna y para que el hombre pudiera creer. Entonces, cuando se hace una predicación o cuando se habla de un mensaje bíblico, muchas veces aún dentro de las iglesias, con sus megáfonos, con sus parlantes, o sea, la palabra no solamente se queda dentro del interior de una congregación, sino que la palabra es escuchada, por decirlo así, por el vecindario o por los que viven a los alrededores de una iglesia. Entonces vamos a decir que la palabra muchas veces, si bien es cierto cuando lo hablamos personalmente de una persona a otra, o cuando los evangelizamos, que evangelizamos persona a persona, entonces estamos tratando de sembrar esa palabra en su corazón. ¿Para qué? Para que esta persona venga a los pies de Cristo, se arrepienta y
comience a vivir una vida diferente, ¿verdad? Ese es el fruto que nosotros deberíamos dar, o que la palabra quiere que demos. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo quiere que todos tengamos la oportunidad de la vida eterna. Entonces, viene la semilla, ¿verdad? Y cayó. Pero en lo que me quiero centrar en esta hora es, bueno, primero en el versículo 10, y luego voy a tratar de explicarla de acuerdo a la explicación que el Señor da de su palabra, o de esta parábola. ¿Por qué? El propósito de la parábola, dice en el versículo 10. Después, cuando ya se había ido todo, después de que el Señor les habló por parábola a la multitud, pues se quedaron los discípulos y algunas personas allegadas a él, y dice, ¿verdad? Después, cuando ya se había ido casi toda la gente, los que se quedaron con Jesús y los 12 discípulos le preguntaron qué significaba el ejemplo del campesino. Jesús les respondió: a ustedes les he explicado los secretos del reino de Dios, pero a los demás les enseño solamente por medio de ejemplo. Así, aunque miren, no verán, y aunque oigan, no entenderán, a menos que se arrepientan de sus pecados y pidan perdón a Dios. O sea, que Jesús está explicando ahora cuál es el propósito de enseñar por parábolas o de ejemplos, o como decía yo, algo. El Señor no vino a hablar, digamos, ¿cómo se llama? Perdón, no vayas a salir, que más tarde va a pasar. Entonces, disculpe la interrupción. Bueno, entonces podríamos decir que el Señor está enseñando de esa manera para que todo el mundo lo escuche, porque allí había una gran multitud de personas, posiblemente de todos los que oyeron el mensaje, de todos los que oyeron la enseñanza. Algunos pudieron haber recibido con gozo esa palabra, incluso en ese momento pudieron haber dicho: qué palabra la que estamos escuchando, palabra que a través de los religiosos no se escuchaba. Porque por eso la gente se admiraba y decía: ¿de dónde tiene Jesús o este hombre tanta sabiduría? ¿Cómo ha hecho? Y yo decía la vez pasada, hablaba al respecto, que podríamos hacer una comparación, como de una persona que comienza sus estudios desde la primaria, luego pues va al estudio medio, luego al bachillerato y posteriormente a una universidad. Se cree de que esa persona es muy inteligente, y se cree que esa persona, por la sabiduría que ha aprendido a través del estudio, hombre, va a ser una persona o una buena persona, va a servir bien a la sociedad o para su país. Sin embargo, podríamos decir que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo o entendemos la palabra de sus discípulos, los discípulos no eran personas preparadas intelectualmente hablando, sino que eran personas, ¿verdad? Porque incluso algunos de los profetas eran sembradores, eran campesinos que araban sus tierras y sembraban. Entonces, eso era lo que el pueblo conocía. Entonces, por esa razón es que ahora el Señor les explica y dice: a ustedes les he explicado los secretos del reino de Dios, pero a los demás les enseño solamente por medio de ejemplos. O sea, que para enseñar el mensaje de la salvación, que para enseñar la palabra de Dios, el Señor vino y dijo: les voy a poner los ejemplos, porque lo mismo que produce la tierra cuando la buena semilla se ha sembrado, y cuando la semilla, así como dice en la parábola hay una parábola en la cual se enseña que vino el enemigo, minó la mente y hizo que la palabra de Jesús no fuera fructífera en el hombre. ¿Por qué? Porque eso es lo que vamos a tratar de ver hoy a través de los siguientes versículos, de cómo el Señor explica
cuál es la razón, el motivo, las circunstancias por lo que el hombre muchas veces, aunque escuche el mensaje, aunque diga qué buen mensaje, porque hay personas que así dicen, mire qué buen mensaje, no sé qué parte del mensaje más le gustó. Sin embargo, cuando le preguntan, mira, ¿y cuál es la cita bíblica? O de qué habló el pastor, de repente, o de qué se trataba el mensaje, de repente ya no se acuerda. O sea, oyeron, por un oído entró, decimos aquí, y por el otro oído salió. O sea, no fue guardada en la mente y en el corazón del hombre. Por eso dice, a ustedes les he explicado los secretos del reino de Dios, pero a los demás les enseño solamente por medio de ejemplo. Así que aunque miren, no verán, y aunque oigan, no entenderán, a menos que se arrepientan de sus pecados y pidan perdón a Dios. En la Reina Valera no encontramos esto, sino que dice en el versículo 12, dice, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. O sea, de que aquí en esta versión, lenguaje actual, lo entendemos, bueno, en mi caso siento que entendemos mejor la palabra. ¿Por qué razón? Porque está escrito en nuestro idioma español, no está escrito o en el idioma español, el cual nosotros entendemos, y no en castellano. Es por eso que yo siempre aún pues lo digo, ¿verdad? Y lo repito, a lo mejor pues a alguien le desagrade, pero es necesario leer otra versión que no sea Reina Valera. ¿Para qué? Para poder aprender. Bueno, tenemos una Biblia muy popular, que es la Biblia Dios habla hoy, que es un lenguaje parecido al que yo estoy leyendo en esta Biblia, que son palabras más comprensivas y entendidas. En realidad, cuando a veces a nosotros nos cuesta leer lo que es bueno, hablábamos con otro pastor y decía, ¿verdad? A veces a mí se me traba la lengua, dice, por estar hablando, por cuando estoy leyendo la Biblia, dice. Claro, y yo le decía, como ha sido escrita en castellano, pues a veces por eso nos cuesta pronunciar a nosotros esas palabras. Pero en este lenguaje actual, en la Dios habla hoy, y en otras Biblias, que hay muchas Biblias que han sido, digamos, traducidas del griego y el hebreo al español, es ahí donde nosotros podemos muchas veces comprender más las palabras, porque el propósito es que nosotros entendamos las palabras. El propósito es que nosotros aprendamos de lo que Jesús nos quiere decir, de lo que Jesús nos quiere enseñar por medio de estas enseñanzas de parábola. Entonces, ahora, como decía, el propósito fundamental en este momento para mí es que tú y yo, mi querido hermano, y personas que nos escuchen a través de estos medios, pues que puedan también entender o entender el mensaje que el Señor nos está dando. Entonces, aquí también encontramos lo que es la explicación de la semilla, o sea, la explicación de la parábola del sembrador. Jesús les dijo en el versículo 3 en adelante, en Marcos dice, si no entienden el ejemplo de las semillas, ¿cómo van a entender los otros ejemplos y comparaciones? O sea, aquí entendemos algo. Les está preguntando, los discípulos le preguntaron, las personas que se habían quedado, los oyentes, y por eso decía, es como cuando aquí después de la predicación, a veces los servidores, a veces personas que se quedan de último, después de que sale la mayoría de las personas salen del templo, pues algunos se quedan, unos porque quieren saludar al pastor, otros porque quizás dicen es mejor estar aquí que salir a la calle por el sol o por cualquier otra circunstancia. Entonces se quedan, y vamos a entender que esto es lo que pasó con Jesús. Los discípulos, claro, vamos a decir,
eran sus discípulos, su equipo de trabajo, a los cuales el Señor estaba instruyendo a través de la palabra. Por eso la importancia de que cada uno de nosotros nos convirtamos en discípulos de nuestro Cristo. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros nos convertimos en discípulos de Él, bueno, tenemos que poner nuestro mejor esfuerzo, nuestro mejor empeño en poder aprender de la palabra. Y cuando aprendemos de la palabra, entonces ahí viene el discernimiento espiritual. Por eso decía yo, lo importante que es leer toda la Biblia, ¿verdad? Durante el tiempo de nuestra vida terrenal, que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo y por el mensaje de Dios a través de nuestro Cristo, cuando Él vino a enseñar esta palabra. Por eso digo que es importante entonces y poder entender la palabra, ¿verdad? Porque el Evangelio nos lo dio nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para compartirlos con aquellos, especialmente nuestros familiares, que aún no han reconocido a Jesús. Claro, tenemos que dar el ejemplo, tenemos que dar testimonio, tenemos que demostrar lo que el Señor hace cuando el hombre abre su corazón, cuando el hombre entiende el mensaje y está decidido a someterse a la enseñanza de la palabra. ¿Para qué? Para que nuestras vidas sean diferentes, porque el mensaje es ese. Entonces, en esta parábola, en el 14 dice, el campesino representa al que anuncia las buenas noticias. O sea, lo que decía, en este caso, el sembrador, ¿verdad?, está representando ¿a quién? Al que siembra el mensaje de la salvación, al que lleva las noticias de las buenas nuevas, porque eso significa también la palabra, el mensaje de la palabra, el propósito que hay para salvación para el hombre. Entonces, el campesino representa al que anuncia las buenas noticias. Ahora, en lo que dice en el versículo 14, también de la Valera dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Entonces, ¿quién vino a sembrar el mensaje de la palabra de salvación al mundo? Pues vino nuestro Señor Jesucristo, el que también murió en la cruz del Calvario, resucitó, pero antes de eso el Señor inicia su ministerio a la edad de ¿cuánto? A la edad de 30 años. Y Él prácticamente en su ministerio vive, pues uno dice en 3 años y medio, pero vamos a decir que un poco más de 3 años, Él con sus discípulos estaban escuchando sus enseñanzas. Mire el privilegio que tuvieron estos hombres de reconocer que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era el Mesías, que Jesús era al que el Padre había enviado a la tierra, porque así lo dice Juan 3:16, que lo envió al mundo para que el mundo lo conociera. Bueno, eso ya lo dice también en Juan 1, cuando lo rechazó su pueblo, para que el mundo lo conociera, o para que su pueblo lo conociera, pero sus mismos compatriotas lo rechazaron, porque quiérase o no, Jesús nació en Israel, nace en Belén de Palestina, bueno, así se conoce, pero es Belén de Israel. Entonces nace ahí crece, ahí se hace carpintero, pues siguiendo, por decirlo así, ¿verdad?, el ejemplo de José, que José sabía que por la obra del Espíritu Santo, al igual que por María, ella había concebido, porque el Señor le habla a José y le dice, no vayas a desechar a tu esposa, porque de lo que ella hay en su vientre es obra es obra del Padre y del poder del Espíritu Santo, para que Jesús se encarnara. Entonces, bajo esa situación, el que trajo esa buena noticia, el que trajo la buena palabra de salvación, fue ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso decía, la importancia que hay cuando nosotros aprendemos de la palabra. Entonces, dice, ¿verdad?, el campesino representa al que anuncia las buenas noticias. Las semillas que cayeron en el camino representan ¿a quiénes? A los que escuchan las buenas noticias, pero luego viene Satanás y hace que olvide todo lo que oyeron. O sea, aquí ya comenzamos a ver, primero en la parábola encontramos
que hay 4 tipos de tierra o 4 tipos de campo, ¿verdad? Entonces el primero es el que cae junto al camino, lo que veíamos aquí, que dice, el sembrador, aconteció que una parte cayó cuando el sembrador tiró la semilla. Dice, aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y ¿qué? Se la comieron. Aquí está diciendo, en el 15, las semillas que cayeron en el camino representan a los que escuchan la buena noticia. Lo que decía, qué buen mensaje, qué buena predicación, qué buena enseñanza, pero a veces solo se nos queda en la mente, no se nos queda en el corazón. Entonces, el propósito del enemigo, el propósito del diablo, ¿cuál es? Destruir todo aquello que nos hará libre del pecado, nos librará de la condenación. Entonces el enemigo no quiere que el hombre se salve. El enemigo quiere que el hombre esté juntamente con él. ¿A dónde? En el lugar de tormento por toda una eternidad, en donde habrá una separación entre Dios y el hombre, porque el hombre cuando rechaza, porque el hombre cuando no cree, porque el hombre cuando en realidad oye la palabra pero no la atesora en su corazón para que sea el Espíritu Santo quien le recuerde lo que ha leído, lo que ha escuchado o lo que ha aprendido, ¿sabe? Ese hombre que hace eso, o sea, esa persona que hace esa situación de guardar la palabra en su corazón, ¿sabe? Ese hombre puede permanecer, cuando digo hombre, pues me refiero a todo el género humano, ¿va? Hombre y mujer. Entonces, puede decirse que esa persona va a estar firme en la roca inconmovible que es Cristo, que por más problemas, por más situaciones que vengan en su vida, él no va a renunciar al Evangelio. Pero aquellos que lo escuchan, aquellos que dijeron qué bonito mensaje, no, me gusta cómo hace la disertación, no, qué buena motivación, dicen otros, ¿verdad? Pero hasta ahí nomás, hasta ahí llegó ese mensaje, y ese mensaje no fue fructífero en el corazón de aquel hombre que lo escuchó. Entonces, pero luego viene Satanás y hace que olviden todo lo que oyeron. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces las personas quieren ver en nosotros una perfección, que seamos así, rectos, honestos, o sea, que seamos personas integrales, que así como hablamos, así también lo demostremos. El asunto es que a muchos de nosotros en momentos cuando le damos oportunidad al enemigo para que venga la ira, para que venga la envidia, cuando vengan aquellas situaciones muchas veces difíciles, hace que a veces hablemos más de la cuenta. Y eso es lo que observa el mundo. Por eso dice, y por eso viene Satanás y le dice, oíste lo que dijo, ¿verdad? Pero ya viste cómo él vive, ya viste cómo trata a su familia, cómo trata a sus hijos. Mira, ya viste cómo vive él allá en la comunidad donde vive. Entonces, por ahí viene el enemigo y hace que diga, pues no, ya no vamos a creer, porque para ser como aquel, para ser como ese que predica, para ser como aquel que sale a evangelizar, que solamente es evangélico cuando está predicando, solamente es evangélico cuando está leyendo la Biblia, pero cuando está en su trabajo, cuando anda en la comunidad, es una persona que no se le nota que sea un evangélico. Entonces la gente dice, no, y para ser como eso, porque digo, el diablo es astuto, el diablo siempre anda buscando destruir la ilusión, destruir la seguridad que tenemos de nuestro Señor Jesucristo, quien nos da la salvación. Y luego dice el 16, las semillas que cayeron entre piedras representan a quienes oyen el mensaje del reino de Dios y rápidamente lo aceptan con alegría. Eso sí, dicen, ¿verdad? No, yo de hoy en adelante me voy a hacer, mi mamá me decía, ¿cuándo te vas a hacer evangélico, hijo? Y pues podría decir, ¿verdad? En un tono de eso, a partir de ahora yo voy a ser evangélico, yo voy a leer la Biblia, yo voy a obedecer a Cristo y me voy a entregar completamente a Él. O sea, hay una felicidad, hay un gozo espontáneo que causa la palabra y el poder del Espíritu Santo en el corazón del hombre, ¿verdad? Entonces ellos ven
qué bonito es ser evangélico, qué bonito es predicar, qué bonito es aprender, o qué bonito es vivir bajo la cobertura de nuestro Cristo, de nuestro Padre Celestial. Mire, más cuando oímos testimonio de sanidad, cuando oímos de testimonio de que aquella persona no tenía pero ni para comprar una botella de agua o comprarse un cafecito, y que dice, mire, pero el Señor tocó corazones y de repente pues obtuve algo, el Señor me regaló algo, ¿para qué? Para que comprara mi alimento. Y la gente dice, gloria a Dios, gloria a Cristo. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que Cristo es un Dios de poder, es un Dios vivo y que siempre escucha nuestras peticiones. Esa es la alegría que muchas veces produce también el mensaje en el corazón cuando aquella persona está completamente necesitada. Entonces lo aceptan, pero dice el 17, pero como no lo entienden muy bien, ¿verdad? Aquí viene el mensaje. Pero como no lo entienden muy bien, la alegría dura poco, tan pronto como tienen problemas o son maltratados por ser obedientes a Dios, se olvidan del mensaje. ¿Sabe? Algo que en mi caso lo puedo poner de ejemplo. Antes de que yo aceptara a Jesús, antes de que me convirtiera al Evangelio y reconociera que Jesús es mi único Salvador personal, pues vamos a decirlo así, la vida económica que en ese momento estábamos llevando por mi trabajo, pues era bastante buena. Digo buena porque tenía un salario con el cual íbamos a las compras con mi esposa, y yo le decía a veces, comprá lo que querrás y no me pidas permiso, decía yo, ¿verdad? Y a veces decía, mira, agarro una, y yo venía y no me gustaba que me dijera eso, claro, porque yo sentía que podía comprar las cosas. Entonces, no me andes preguntando, y venía yo, metía la mano al estante y yo no metía uno, sino que yo bajaba hasta 4 productos del mismo, y le decía yo, vaya, le digo yo, esto llévate, pero mucho, te estoy diciendo que te lo llevé. ¿Por qué? Porque yo tenía con qué pagar. Claro, cuando yo me convertí al Evangelio, cuando yo vine a los pies de Cristo, ahí vino en realidad, cuando nosotros queremos caminar correctamente delante del Señor y aprender de su palabra, ¿sabe? Muchas veces viene la escasez, porque en el caso, a mí me quitaron el trabajo, solo por ser estudiante de la palabra, solo porque me había convertido en estudiante de la palabra, estaba en un seminario. Por esa razón me quitaron mi trabajo, dejé de ganar, dejé de percibir lo que tenía, y desde esa época, y voy a hablar desde desde el 2005 hasta la fecha, yo ya no trabajé en una empresa, o sea, yo ya no tuve un salario como para poder decir, a través de mi trabajo, a través de esta labor, yo voy a mantener a mi familia. No, ya no lo pude obtener, porque luego pues vinieron los años, vino mi accidente, el cual pues me ha dejado bastante imposibilitado, aunque yo hoy en mi corazón siento el deseo de subirme a un cabezal o de agarrar un camión, ir a trabajar, pero lamentablemente quizás un día o una mañana puedo trabajar correctamente. Después vienen los dolores, vienen los problemas de agotamiento, y viene pues la situación en que tengo que sentarme. Entonces, ¿quién quiere contratar a una persona que no le rinda a un 100%? Ninguno. Entonces, por más suave que pueda ser el trabajo, pero a veces la condición física y la condición por los problemas que uno pues ha tenido, ya sea de enfermedades o accidentes, quiera sea o no, uno se va imposibilitando. Entonces, ahí vienen los problemas, y algunos dicen, no hombre, si esto es vivir dentro del Evangelio, mejor me retiro. Gracias a Dios, a mí quizás ya me habían preparado, porque alguien dijo, mire, ustedes no se vayan a afligir cuando su mujer se les vaya, que su esposa diga que ya no quiere nada con ustedes porque son evangélicos. Otro dijo, mire, no se vayan a afligir cuando la refrigeradora se arruine, no se vayan a afligir cuando les quiten el trabajo, no se vayan a afligir porque el que tiene carro va a ir a un accidente y no tiene dinero para reparar su vehículo. Mire, no se aflijan, tengan paciencia y fe que el Señor los va a sacar adelante. Y eso es lo que ha pasado en mi vida, juntamente con mi esposa y mis hijos, ¿verdad? Claro, ahora pues ellos ya están grandes, ya pues pueden vivir
por sus propios medios, porque por sus labores o por su negocio, por lo que haga. Vamos a decir que cada uno de los hijos cuando ha recibido una buena enseñanza o un buen ejemplo, también ellos tratan la manera de prepararse. ¿Para qué? Para sobrevivir en la vida. Entonces, por eso dije que tan pronto como tienen problemas o son maltratados por ser obedientes a Dios, se les olvida cuando vienen las críticas. Dicen, ¿verdad? Ahí viene el aleluya. En el trabajo así le dicen a uno, ahí viene el aleluya, ahí viene el hermanito, ahí viene aquel que decía aquellas grandes palabras y que ahora anda con la Biblia, fingiendo que es evangélico, fingiendo que es aquí, demostrando lo que no es. Porque así lo critican a uno al principio. Por eso alguien decía, mire, si usted se mantiene firme durante 90 días, después nadie lo va a molestar. Porque en los primeros 30 días decía, a usted lo van a criticar, a usted lo van a señalar. A los 60 días ya va a ser menos. Después de los 90 días decía, mire, ya usted lo van a comenzar a respetar. Ya usted lo van a comenzar a tomar en serio, lo van a ver en serio. ¿Por qué? Porque ya no va a ser el mismo malcriado de aquel día, ya no va a ser el mismo peleonero, ya no va a ser aquella persona agresiva que ahora ya ve las cosas y las quiere hacer con la sabiduría de Dios. Entonces, ahí es donde viene el cambio. Pero mientras nosotros entendemos esa situación, muchos desistimos y abandonamos el Evangelio. Y como decía, que cuando antes de venir al Evangelio teníamos para ir al súper y comprar lo que nosotros queríamos, pero cuando venimos a Cristo muchas veces vienen las dificultades. Y es ahí donde muchas personas abandonan el Evangelio y dicen, no, dice, para vivir esta vida, dice, en miseria, mejor me voy. Claro, muchas veces nosotros ponemos la mirada en lo material y no en lo espiritual. Ese es el problema. Entonces, claro, el enemigo pues va siempre a tentar al más nuevo y lo va a tratar de hacer que éste abandone la fila del Evangelio y renuncie a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pero hay otros que son como las semillas que cayeron entre los espinos. Aquí en los espinos vamos a decir las dificultades, las enfermedades, las situaciones difíciles que muchas veces nos toca vivir y que a veces estamos a punto también de perder la fe y renunciar a nuestro Señor Jesucristo. Se lo digo porque yo incluso lo pensé en mi corazón y dije, el Señor a mí no me escucha. Cuando estaba pues prácticamente inválido, digámoslo así, o paralítico, que no podía moverme de la cama, no podía caminar, que no podía hacer las cosas por mi propia mano, sino que tenía que vestirme, casi darme de comer, bañarme, porque yo no lo podía hacer. Claro, esas son las dificultades que muchas veces nosotros le preguntamos, Señor, ¿y por qué me has tirado a la cama? ¿Por qué permites que me pase esto? Entonces viene el enemigo, ¿verdad? Y puede también, o cuando vienen los problemas económicos, ¿verdad? Allí es donde el hombre dice, no hombre, ¿qué estoy haciendo yo? Entonces por eso dice, hay otras personas que son como las semillas que cayeron entre los espinos, oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie su vida. O sea, que una cosa es escuchar, una cosa es saber, una cosa es predicar, una cosa es servir, una cosa es que nos vayamos a servir o nos congreguemos y nos sentemos en la silla, en la banca, en el lugar donde nos congreguemos. Pero si no le permitimos a la palabra del Señor que gobierne nuestros corazones, que gobierne nuestras mentes, o sea, que gobierne nuestras vidas, no sirve de nada. Porque como dice, pero no dejan que el mensaje cambie su vida. Algunos decimos, ¿verdad? No, es que yo ahora me congrego, es que ahora yo soy evangélico, es que ahora soy hijo de Dios, pero se comporta como que si fuera una persona que no sabe nada de la palabra. Se comporta o vive su vida como a él mejor le parece y no entiende o no comprende o no obedece el mensaje de Dios. Por eso prácticamente la palabra es de obediencia, la palabra es para que tú y yo, mi hermano, incluso pues nos podamos someter a ella, ¿verdad? No con azotes, no con garrotes, ni nada por el estilo. Sin embargo, pues van a venir problemas, van a venir dificultades cuando nosotros no atendemos el mensaje como deberíamos de atenderlo. ¿Por qué? Pero no dejan que el mensaje cambie su vida, sino que dice, solo piensan en las cosas que necesitan y no en cómo ganar dinero y en cómo disfrutar de la vida. O sea,
venía hablando yo de cuando íbamos al súper y comprábamos, y pues yo me llenaba mi bocota, ¿verdad? Para decir, compre lo que quiera, porque yo pago. Claro, pues en esa época, vamos a decir, tenía un buen salario, pero después vienen los ayes, después vienen los dolores, después viene la escasez, y es ahí donde el Señor va a probar a una persona. Yo lo entendí de esa manera, que el Señor, mire, no es solo por el hecho de decir yo soy evangélico, yo soy pastor, yo soy predicador, yo soy líder, yo soy servidor, de que vamos a aprender de la palabra. No, es que el Señor nos va a probar, y claramente lo aprendemos del pueblo de Israel. 400 años allá en Egipto, y después los 40 años por el desierto que se tardaron para llegar ¿a dónde? A la tierra prometida. Entonces, si nosotros entendemos esos mensajes, si nosotros entendemos que el Señor siempre nos va a probar, porque igual también aprendemos en la Biblia que el Señor probó a Abraham. ¿Lo probó cómo? Que le presentara a su hijo Isaac para crucificarlo. Y aún él estaba dispuesto, pero el Señor, cuando ve su corazón, le dice, detente, ya, yo solamente estaba probándote. Y el Señor también dice en su palabra que Él también probó al pueblo de Israel, quienes eran merecedores de entrar a la tierra prometida. Entonces, ahora pensemos, ¿quiénes podemos ser merecedores para entrar al reino de los cielos? Los que nos sometamos al mensaje de la palabra, los que creemos que Jesús vino para cambiar nuestras vidas, vino para morir por nuestros pecados, vino para que cada uno de nosotros fuéramos transformados. ¿A través de qué? A través de la palabra y el poder del Espíritu Santo. Y que nos olvidemos, por decirlo así, de los afanes del dinero, o de cómo, no de que nos olvidemos del dinero, porque el dinero siempre lo necesitamos para suplir nuestras necesidades. Sin embargo, no debe de ser nuestra prioridad, porque nuestra prioridad debe de ser nuestro Cristo de la gloria celestial. Entonces, aquellos pues que piensan, o los que ahora se han vuelto a una vida materialista, pues hay problemas. ¿Por qué? Porque prefieren primero las finanzas, segundo las finanzas, y tercero las finanzas, pero no es Cristo su prioridad número uno. Y no estoy en contra de aquellos pues que tienen sus trabajos, o que el Señor les ha permitido hacer, quizás poder ahorrar alguna cantidad de dinero. No, yo no estoy en contra de eso. Sin embargo, como el Señor dice, ¿verdad?, que muchas veces lo que nosotros adquirimos materialmente, que sirva para seguir agrandando el reino de Cristo. Entonces, el Señor no quiere tacaños, el Señor no quiere, por decirlo así, personas que solo piensen en el dinero, en lo material. Y eso es lo que ha pasado también hoy en las iglesias, que algunas iglesias lamentablemente se han convertido en una fuente de ingreso económico, pero no es la fuente de la educación espiritual, no es la fuente para enseñar verdaderamente el mensaje de Cristo, sino que muchas veces, a veces, ¿verdad?, que a veces uno apenas puede enseñar lo poco que ha aprendido, o lo poco que le han enseñado, cualquiera de las dos cosas, ¿verdad? Pero es mejor cuando se aprende bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo la dirección de la palabra. Entonces esa es la enseñanza que nos da nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el que está hablando en esta oportunidad. Él es el que nos enseña, nos inspira por el poder del Espíritu Santo para que nosotros aprendamos de la palabra. Por eso es bien importante que aprendamos de la misma, y no a veces de lo que el hombre nos dice, porque como hombres ya vemos aquí los ejemplos que damos, y eso hace que los demás se desilusionen del Evangelio y digan, no, ¿para qué yo no voy a la iglesia porque no quiero ser igual que este? No voy a la iglesia porque este hace todo lo malo, y nada tiene que ver con lo que hace con el Evangelio que predica. Entonces ahí está la situación en donde pues muchas veces, por los afanes, por los problemas, por las enfermedades, o incluso por el amor al dinero, por eso dice la Biblia que raíz de todos los males es el amor al dinero. Y cuando nos enfrascamos más en el trabajo o en el dinero, vamos a ir apartándonos de la oración, vamos a ir apartándonos de la lectura bíblica, vamos a dejar quizás hasta de congregarnos. Entonces ahí es donde viene el problema por el cual el enemigo está minando nuestras mentes y nuestros corazones. Pero ahora
ya vimos los tres terrenos en los cuales fue sembrada la semilla, en la cual prácticamente lo escucharon, quizás lo atesoraron en un momento, pero luego desaparece el deseo, la idea de seguir en el camino del Señor. Pero ahora vemos cómo finalmente la palabra dice, finalmente dice, las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que escuchan el mensaje y lo aceptan. Eso es bien importante. Mire, aquí podríamos decir, algunas personas, y no quiero señalar a nadie, pero es un ejemplo que podríamos ver. Algunas personas que practican alguna religión, ¿sabe? Solo creen en una parte de la Biblia. Por eso yo me enfoco en decir que tenemos que leer la Biblia completamente. No que la aprendamos, pero cuando la leemos, el Señor nos va a recordar por el Espíritu Santo qué es lo que encontramos en la Biblia, cómo lo podemos aplicar, cómo lo podemos entender y cómo también podemos nosotros aprender. Entonces, porque dice, finalmente las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que escuchan el mensaje y lo aceptan. Hay muchas personas que dicen, no, yo creo en lo que dice el pastor, yo creo en lo que dice el predicador, yo creo en lo que aquel me está enseñando, pero no creen en lo que la palabra dice. Ahí es donde está la situación difícil, ¿verdad? Aceptar con honestidad, aceptar con sinceridad y aceptar que la Biblia es la palabra de Dios, que la Biblia ha sido y seguirá siendo inspiración del poder del Espíritu Santo para que cada uno de nosotros la aprendamos. Claro, pero tenemos que de verdad presentar nuestra mente, nuestro corazón, nuestras vidas para aprender de la palabra. Entonces dice cambia las personas su vida, los que la aceptan, los que aceptan lo que la Biblia dice, no lo que dice solamente un libro o unos cuantos libros. Como algunos dicen, mire, el Antiguo Testamento ya no lo podemos tomar en cuenta porque ya fue pasado, esa es historia bíblica. Pero se nos olvida que encontramos el versículo, ¿verdad? En Timoteo parece, en donde dice, ¿verdad?, que toda la Biblia es inspirada por el poder del Espíritu Santo para que nos redarguya, o sea, para que nos haga reflexionar en nuestro corazón de lo que estamos haciendo mal y de lo que estamos haciendo bueno, que también nos hace para guiarnos al crecimiento espiritual, que nos hace entender para guiarnos, para que aprendamos que solo a través de la obediencia usted y yo podemos llegar a la presencia de nuestro Padre Celestial. No es vivir una vida disoluta, como dicen algunos, sino que vivir una vida, si ya venimos a los pies de Cristo, vivir una vida sujeta a la palabra, sujeta a la dirección del Espíritu Santo y sujeta también a la voluntad de nuestro Cristo. Pero eso es lo que pasa. Entonces, que no todo el mundo, no todas las personas en el mundo entero están aceptando todo lo que la Biblia dice, sino que parte de la Biblia. Porque algunos dicen, como repito, que el Antiguo Testamento ya no lo podemos tomar en cuenta. Y sabe, a algunos solo les gustan las cartas paulinas, porque el Apocalipsis a nadie le gusta leerlo, nadie quiere aprender porque dice, no, ese libro yo le tengo miedo porque es un libro que es de mucha amenaza, que es de destrucción, que es de condenación, que es de juicio, y yo ¿para qué quiero eso? No, yo quiero amor nada más de Cristo, yo quiero prosperidad. Ahí está el problema, que muchas personas no aceptan todo lo que la Biblia nos dice. Y dice también, son como las semillas que produjeron espigas con 30, 60 y hasta 100 semillas. Entonces, qué bueno, mire, dentro del Evangelio no todos los cristianos evangélicos vamos a crecer de la misma manera, quizás espiritualmente. No todos vamos a crecer en comprender lo que la Biblia nos enseña. ¿Por qué? Porque no todos nos sometemos a la lectura bíblica, no todos estamos interesados en aprender o en leer, por lo menos en leer los 66 libros de la Biblia. No estamos interesados, porque dicen, no, es que es muy aburrido leer la Biblia. Cuando yo la abro, de repente ya estoy durmiendo. Claro, es que eso es lo que hace el enemigo, ¿verdad? No es que cuando yo cierro la Biblia, cuando yo abro la Biblia para leerla, de repente yo veo un solo manchón. O sea, dice, los ojos
no alcanzo a distinguir la palabra. Y sabe, eso me pasó a mí. Cuando allá, pues en aquellos días, antes de que me convirtiera al Evangelio, obtuve una Biblia. No la compré, sino que me la robé. Y lo digo y no me da pena, ¿verdad? Lo robé. Pero sabe, cuando mi esposa o cuando yo hablaba con personas que decían que ser evangélicas y me decían, miren lo que dice aquí la Biblia, y me ponían la Biblia enfrente, ¿sabe qué? De repente, yo tenía mi vista buena, no usaba lente, porque tenía ya como 40 años, cuando me abrían la Biblia y me decían, mire, léalo, desengáñese por usted mismo, ¿sabe? El enemigo hacía que yo viera un solo manchón así, como la Biblia ahora, ¿verdad? Que a veces viene con versículos rojos, a veces con azules, a veces con negro. Yo un solo color veía todo y no podía leer, y le decía yo, no, fíjese que no veo nada, no sé por qué, pero no veo nada. Claro, el enemigo estaba contento con la vida mundana que yo llevaba y no quería que me convirtiera al Evangelio. ¿Por qué? Porque a lo mejor pues entendía que el día que yo me convirtiera al Evangelio iba a renunciar al mundo, iba a renunciar al pecado, iba a renunciar a todo lo que no es agradable a Cristo, y posiblemente él decía, no, este es un buen discípulo mío, pero Jesús ha hecho de mí pues algo mejor y diferente a lo que el diablo muchas veces quiere. Por eso dice que son como las semillas que produjeron espigas, con 30, con 60 y hasta con 100 semillas. Ahora, ¿qué estamos produciendo tú y yo, mi hermano? ¿Qué estamos haciendo con lo poco que el Señor nos permite aprender de su palabra? ¿Estamos creyendo? ¿Estamos seguros de lo que estamos haciendo es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, o es mi propio entendimiento, o es mi propia voluntad? O puedo decir, ¿verdad?, creer algunas partes de la Biblia, pero ignorar otras. Entonces, ¿cómo estoy caminando delante de Cristo? ¿Lo estoy haciendo con todo mi corazón? ¿Le sirvo por agradecimiento o solo para que me vean? Cualquiera de las cosas que he dicho pueden estar pasando en la mente de muchas personas, que solo quieren que les digan, ¿verdad? No, hermano, que usted es un gran predicador, que usted es un gran líder, que usted es aquí, mire cómo lo tiene el Señor, cómo se viste y todo lo demás. Es que mire, a última hora, todo lo material o todo lo que nos pongamos encima, sabe, aquí se van a quedar. Quien va a salir para el cielo es nuestro espíritu y nuestra alma. Nuestro cuerpo, el día que muramos, aquí se va a podrir. Aquí se van a podrir la carne, dice uno, aquí se lo van a comer los gusanos. Y es cierto, si el cuerpo humano se putrefacta y viene un hedor que para qué le cuento. Yo ya he sentido ese hedor de ir a recoger a una persona ya putrefacta. No, hombre, si eso es lo más difícil de soportar. Sin embargo, el Señor siempre quiere que tú y yo, mi querido hermano, limpiemos nuestra mente, limpiemos nuestro corazón, le demos oportunidad a la palabra, no la ignoremos, creamos, tenemos que creer en lo que la Biblia dice. Claro, tenemos que creer en la buena enseñanza, en lo que aquellos buenos hombres de Dios nos puedan enseñar. Hay que también guardarlo, ¿verdad? Y como dice la Biblia, tenemos que escucharlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. ¿Por qué? Porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación, nada más, y nadie más. Entonces, mis queridos hermanos, espero pues de que esta parábola sea la iluminación para todos y cada uno de nosotros, y que sea Cristo quien gobierne nuestras mentes, nuestras vidas, nuestras familias, nuestras casas. ¿Y sabe qué? Que en las iglesias sea también el centro número uno. Y discúlpeme, que no sea el pastor, que no sea el líder, que no sea el servidor, porque muchas veces nosotros mismos nos orgullecemos, somos bien engreídos porque decimos, es que aquí esta iglesia sin mí no funciona. No, si es que no somos indispensables para el Señor. Nadie en los ministerios somos indispensables. El único indispensable es nuestro Señor Jesucristo, el poder del Espíritu Santo y el mensaje escrito en su Biblia. Eso
debe de ser nuestra prioridad, porque el día que le demos esa prioridad, ¿sabe? Nuestras vidas van a ser diferentes, nuestras vidas van a cambiar. Así que, mis queridos hermanos, les suplico en el nombre de Jesús que por favor usted y yo siempre atesoremos la palabra en nuestros corazones, en nuestras vidas. ¿Para qué? Para dar un buen ejemplo, para que los demás puedan decir: hombre, qué bueno que ya no es borracho, qué bueno que ya no es pendenciero, qué bueno que ya no es malcriado, qué bueno que ya no le pega a su mujer, qué bueno que ya no maltrata a sus hijos, qué bueno que ahora se preocupa, en vez de andar vagando, por trabajar y llevar el sustento para su familia. Así que espero, pues, como dije, que la palabra sea nuestra inspiración y que el poder del Espíritu Santo nos ayude a entenderlo. Vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias, Señor, te doy por esta hora, gracias por la oportunidad de tu palabra, gracias, Señor, porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros. Te suplico, pues, Señor, que tomes en tus manos el control de nuestras vidas, el control de nuestras familias, de nuestros hogares, que tomes también el control de cada una de nuestras enfermedades y necesidades y las depositamos en el hueco de tu mano para que tú, Señor, ayudes al menesteroso, ayudes a aquel que está sufriendo ahora por diversas situaciones, ya sea problemas familiares, problemas de trabajo, problemas económicos, problemas de salud, lo que sea, Padre bendito, te lo suplico que seas tú teniendo misericordia de cada una de nuestras familias, como también de nuestros hermanos en Cristo, que han creído, Padre, que tú eres nuestra única solución y que solamente tú tienes el poder para ayudar a cambiar nuestra mente y nuestro corazón y a ayudarnos, Señor, a salir adelante en las dificultades que ahora estemos pasando. Papito lindo, asimismo quiero suplicarte por nuestros familiares, por nuestros hermanos en carne, por nuestros hermanos en Cristo, por nuestros primos, tíos, sobrinos, suegros, cuñados, como por nuestros propios hermanos, por nuestros hijos, por nuestros nietos y bisnietos, por nuestros cónyuges, Señor, aquellos que ahora están en problemas, en dificultades, en enfermedades, que seas tú, por favor, poniendo tu mano poderosa de sanidad y brindándole la ayuda a aquel que verdaderamente lo necesita. Papito lindo, te ruego que toques sus mentes y sus corazones para que puedan aprender que solamente cuando te tenemos a ti de nuestra parte, cuando te reconocemos como nuestro único Salvador personal, tú puedes hacer maravillas con nosotros cuando abrimos nuestra mente y corazón y te confesamos con fe que tú eres nuestro único Salvador personal. Y ahora, Señor, invito pues a todos y cada uno de nuestros familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo y de estudio, que puedan abrir su mente y su corazón y confesar con sus labios que tú eres su único Salvador personal, repitiendo esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que seas tú, Señor, mi Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad de que al morir voy a estar en tu presencia, porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares. Gracias por la oportunidad de vida que nos da nuestro Señor Jesucristo. Y gracias porque hasta aquí Él sigue siendo fiel con todos y cada uno de nosotros. Así que deseo que pasen un buen día, muchas bendiciones. Y no se olviden que solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Y que el Rey pronto estará llamando a su escogida. Así que pasen un buen día y muchas bendiciones.